Bienvenidos a esta segunda sesión del día de hoy, a la mesa 5, y comenzamos con la ponencia de Laura Yolanda Cordero Gamboa, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que nos leerá la ponencia titulada Audacia y traición en la escritura, el zorro en Dubravka Ugrešić. Adelante. Buenos días, muchas gracias a todos los organizadores de este magnífico congreso por aceptar esta propuesta y por este tipo también de eventos en los que hay este tipo de diálogo también tan interesante. Doy inicio. Metaficción e intertextualidad en Zorro de Dubravka Ugrešić. Dubravka Ugrešić nació en Kutina, pueblo cercano a Zagreb, en la antigua Yugoslavia, en 1949. Al estallar la guerra de independencia en Yugoslavia en 1991, criticó de retrógrado el nacionalismo tanto de serbios como de croatas, hecho que la vuelve objeto de severos ataques por parte de ambos y que finalmente la obliga a abandonar Croacia para exiliarse desde 1993 en Holanda. El acontecimiento que marca su vida y obra es la desaparición de Yugoslavia. Por tal motivo, su narrativa advierte sobre los peligros de la homogeneización cultural y del destierro forzado. En su formación fue decisiva la vanguardia rusa de escritores tales como Mikhail Bulgakov, Isaac Babel, Boris Pilniak, influencia que se deja ver en el diálogo que a través de sus obras mantiene con ellos, así como en la autonomía, cito, la autonomía del texto, el montaje como principio, la desjerarquización de los géneros. Fin de cita. Hay un interés que recorre la obra de Dubravka desde su primer libro, Pose para prosa, de 1978, hasta uno de sus últimos, Zorro, de 2017. La intertextualidad y la metaliteratura. Muere el 17 de marzo de este año en Ámsterdam. En este trabajo me propongo mostrar, en primer lugar, que Dubravka Ugrešić dialoga con Boris Pilniak en torno a la pregunta de cómo se crean los cuentos, interrogante que detona la figura del zorro. En segundo lugar, que Ugrešić da respuesta desde un juego intertextual y metaliterario a la pregunta sobre cómo se escriben los cuentos, atribuyendo dos rasgos del zorro a los escritores, la astucia y la traición. Finalmente, que en la habilidad y creatividad con la que hila su relato, Ugrešić se asemeja a la araña tejedora. Para explicar la manera en que la traición y la astucia de la zorra se personifican en los escritores, Dubravka recupera un cuento de Boris Pilniak titulado Un cuento sobre cómo se escriben los cuentos, de 1926. En este relato, Pilniak responde a la pregunta formulada en el título contando la historia entre una mujer rusa, Sofía, y un ex oficial y escritor japonés, Tagaki. Paralela a esta historia, Pilniak comenta su rápido encuentro con Tagaki y presenta a la zorra como dios de la astucia y de la traición. Incluso asevera al inicio y al final de su cuento que, cito, si el espíritu de la zorra penetra en un hombre, la raza de ese hombre está maldita. Fin de cita. Atributos que llevan a Pilniak a considerar este animal como la deidad de los escritores. La traición de la zorra en Pilniak. Es Dubravka Ugrešić quien identifica en su libro Zorro dos traiciones en el relato de Pilniak, la del escritor Tagaki para con su esposa Sofía Nedig y luego la de Pilniak hacia Sofía. Explico esto. De acuerdo con Ugrešić, Tagaki, bajo el influjo de la zorra, traiciona a su esposa Sofía al violar su intimidad y exhibirla ante el mundo. Traición sobre la que tiene plena conciencia Sofía. De hecho, es lo que la motiva a solicitar su extradición a Rusia. Pilniak lo expresa del siguiente modo, cito, Sofía comprendió que toda su vida había sido material de observación, que el marido la había estado espiando cada momento de su vida. Allí comenzaba lo horrible. Eso era una traición excesivamente cruel a todo lo que la alentaba en ella. Fin de cita. Ahora bien, siguiendo a Dubravka Ugrešić, Pilniak también traiciona a Sofía, ya que gran parte de lo que narra es entresacado de la autobiografía que ella escribe como parte de los requisitos que le piden para su extradición. Documento de gran valía, porque en él escribe Sofía desde su perspectiva y porque muestra cómo era antes de conocer a su marido. Es decir, arroja luz en cómo es previo a la personificación literaria que de ella hacen primero Tagaki y luego Pilniak. La astucia de la zorra en Pilniak.
Como escritor perteneciente a la vanguardia de principios del siglo XX, para Pilniak es tan importante el tema, los recursos y procedimientos de escritura, como la exploración de los alcances y posibilidades del lenguaje literario, vía que lo conduce a la metaficción, entendida por Charles Newman como una narración que cuestiona el estatuto de ficción. Advierto en Pilniak la astucia característica de la zorra seductora en tres sentidos. En primer lugar, en el hecho de escribir una narración metaficcional que relata una historia, la de Sofía, al mismo tiempo que indaga en cómo se escriben los cuentos. A la par del relato, Pilniak formula comentarios sobre cómo configurar a sus personajes. Es decir, el elemento metafictivo en Pilniak cumple una función reflexiva, la cual, según Antonio Sobejano Morán, reflexiona crítica o teóricamente sobre las convenciones narrativas que intervienen en la construcción de la novela en curso. Fin de cita. He aquí un ejemplo de lo que expresa Pilniak al respecto. Cito: a decir verdad, estoy siguiendo el método de costumbre, completar con descripciones de la naturaleza los caracteres de los protagonistas. Fin de cita. Más adelante en la narración ilustra con cierta ironía el método cuando recurre a símiles que en una primera instancia se atribuyen a la naturaleza para hablar del personaje de Sofía. Cito: pero si se puede aplicar la regla literaria según la cual el carácter de los protagonistas se complementa con las descripciones de la naturaleza, digamos entonces que esta muchacha, como un poema, el Señor nos perdone, un poco boba, era limpia y diáfana como el cielo, el mar y las rocas de la costa rusa del extremo oriente. Fin de cita. En segundo lugar, el ingenio de la zorra se apodera de Pilniak en la habilidad para orquestar tres diferentes perspectivas sobre el personaje femenino. La que consigna, la de ella misma, la que Sofía consigna sobre sí en su autobiografía, la de Tagaki a partir de su novela y la del propio Pilniak. En tercer lugar, habita en Pilniak y en Tagaki la cautela de la zorra cuando escriben sobre Sofía sin revelar gran cosa sobre ellos mismos, en especial Tagaki, que vive exiliado en las montañas. En ese sitio lejano y apartado, su mujer se convierte en toda su vida y su principal inspiración. Cito: durante todo el tiempo que duró su exilio, había escrito sus observaciones sobre la esposa rusa. Además, meditaba sobre el tiempo, sobre los pensamientos y sobre el cuerpo de su mujer. Fin de cita. Hasta este momento me he referido a dos atributos de la zorra que Ugresik identifica en el cuento de Pilniak. Enseguida me referiré a los atributos del zorro presentes en el relato de Ugresik. La traición del zorro en Dubravka, Ugresik. Mientras Pilniak solo hace mención de la zorra al inicio y al final de su cuento, Dubravka desarrolla y esclarece el sentido del zorro al punto de que su presencia y atributos son constantes en un cuento sobre cómo se crean los cuentos. Primera parte de su novela, Zorro. Ahora bien, Ugresik comparte la traición del zorro al mostrar la intimidad de Pilniak, de la propia madre de la escritora y de ella misma. Con respecto a lo primero, Dubravka realiza una pequeña biografía en la que narra los viajes de Pilniak al extranjero, sobre la vasta obra del escritor, sus 3 matrimonios, su arresto y posterior fusilamiento. También escribe del hijo de Pilniak, Boris Andronikashvili, al que conoció y con el que intercambió correspondencia un tiempo, así como de Kira, la nieta que publicó la correspondencia de su abuelo. La última anécdota que refiere Dubravka antes de finalizar la primera parte de su novela es a propósito de un episodio contenido en el libro Mojones de la escritora japonesa Yuriko Miyamoto, anécdota con la que remata la traición a Pilniak, pues narra que Polniak en la novela, había intentado violar a Yuriko durante una fiesta en Moscú. Dubravka muestra lo que de Pilniak comentan otras escritoras y el modo en que los descendientes del escritor se vinculan con su legado. Es decir, deja ver aquello que nunca mostró sobre sí mismo. Con respecto a la madre de Dubravka, nace en 1926, mismo año en que Pilniak publica el cuento ya mencionado, y la traiciona escribiendo o mostrando uno de los primeros engaños de que fue objeto. La madre de Ugresik contaba con 20 años cuando un marinero le hace creer que se compromete con ella y la hace viajar en tren a Zagreb, pero nunca acude por ella. Si bien la madre no volvió a ver al marinero, sí se encontró con el que sería su marido
y años después padre de la escritora. Hasta aquí, Dubravka Ugrezic no hace nada que Tagaki no haya hecho con Sofía en el cuento de Pilniak, mostrar parte de la vida de un ser querido. Dado que el cuento de Pilniak tiene dos escenarios principales, que son Japón y Rusia, Dubravka narra su propio recorrido por estos dos países. Relata su primer viaje a Rusia en 1975, donde permanece un año. Refiere, entre otras cosas, su interacción con alumnos provenientes de varias partes de Europa en la residencia de estudiantes en la Universidad Estatal de Moscú, así como del tortuoso procedimiento para consultar libros en la Biblioteca Lenin. Dubravka escribe sobre la importancia que tuvo Rusia en su vida y en su formación, así como de sus viajes realizados a Japón como quien va tras las huellas de su predecesor, Pilniak. Y no pierde la oportunidad de mencionar el modo en que industrias como el manga y el anime representan al zorro. Aparte de lo anterior, Dubravka indaga en el simbolismo que este animal tiene en la cultura rusa y en la japonesa. Ahora bien, el momento en el que Dubravka Ugrezic comete mayor traición para consigo misma es cuando escribe sobre el pelirrojo de ojos verdes y de su breve pero intenso romance con él. A diferencia de Pilniak y Tagaki, Dubravka no solo pone la luz de los reflectores sobre sus personajes, sino que también dirige esos reflectores hacia ella misma, pues convierte sus experiencias en objeto de escritura. Pilniak y sus personajes son para Dubravka fascinantes objetos de observación y reflexión, tanto como lo es su propia persona. Nadie se libra de la mirada traicionera del zorro en Ugrezic, ni siquiera ella misma. La araña en Ugrezic. En cuanto a la astucia de Dubravka, que Dubravka comparte con el zorro, considero que esta no se comprende a cabalidad sin antes referirme al sentido de un insecto fascinante, la araña. De los sentidos simbólicos que Biederman, Chevalier y Girbrand confieren en sus respectivos diccionarios a la araña, recuperó la facultad creadora del insecto, así como el vínculo profundo que entabla con el resultado de su creación, la tela. Por su parte, el tejido o hilado remite a la trama y la urdimbre. Para Martín Alonso, la urdimbre tiene que ver con el, cito, conjunto de hilos que se colocan en el telar paralelamente unos a otros para formar una tela. Mientras que la trama, mientras que la trama son los hilos que se cruzan y entrelazan con la urdimbre, dando como resultado una tela o tejido. Advierto un primer vínculo de Dubravka con la araña, en los distintos géneros y registros empleados en Un cuento sobre cómo se crean los cuentos. La biografía de Pilniak y la de Boris Andronikashvili, la anécdota, la memoria, la descripción de la simbología del zorro, el ensayo literario, especialmente El elogio de la sombra, de Junichiro Tanizaki, y El erizo y el zorro, de Isaiah Berlin. Las notas personales, la reflexión sobre cómo se escriben los cuentos, así como la crítica literaria, ya que realiza comentarios acerca del relato de Pilniak. Precisamente en la trama y la urdimbre se hace presente el segundo vínculo de la araña en Ugrezic. En la trama de la primera parte de la novela Zorro se entrelazan más de dos hilos, es decir, más de dos historias. El engaño de la madre a la madre de la escritora, la anécdota de la relación de Ugrezic con un joven, las memorias de su viaje a Rusia, como ya lo había dicho, entre otras. Todos estos hilos retomados de la historia personal de Dubravka se entretejen con un relato fundamental que a su vez constituye el hilo de la urdimbre. Un cuento sobre cómo se escriben los cuentos de Boris Pilniak. En esta primera parte de Zorro hay un conjunto de relaciones intertextuales, como dice Lauro Zavala, la relación de un texto, cito, con otros textos como producto de una red de significación, fin de cita. Dicho de otro modo, encontramos un diálogo explícito de Dubravka con otros escritores. Con respecto a los tipos de intertextualidad que encontramos en el relato de Ugrezic, están la cita, que es la forma más explícita y directa, y la alusión. Esta misma habilidad de la araña también la encontramos en Pilniak y en muchos otros escritores, por supuesto, pero es interesante que Dubravka aluda de manera recurrente a sentidos metafóricos del hilo. Enseguida ejemplifico lo anterior. Cito, al comprar el billete de tren, mamá compra un billete para un viaje a lo desconocido. Al elegir ese viaje y no otro, empieza a desovillarse el ovillo de su destino.
el cual parecía estar ya trazado junto con los postes de señales y las estaciones de ferrocarril en las líneas de la palma de su mano. Fin de cita. En la siguiente cita, Dubravka ilustra que, gracias a la urdimbre, en un mismo relato se entrelazan historias ajenas entre sí y casi dispares. Cito: Pilniak escribió un cuento sobre cómo se escriben los cuentos en 1926, el mismo año en que nació mi madre. Un año en el que sucedieron muchas cosas que podrían entrelazarse ingeniosa y hábilmente con la biografía materna. 2 décadas después, en 1946, mi madre emprende el viaje de su vida. Fin de cita. En otro pasaje de la narración, Dubravka recuerda un juego de adolescencia en el que la presencia de un hilo en la vestimenta de las jóvenes significaba que un chico pensaba en ellas, un rubio si el hilo era claro, uno moreno si se trataba de un hilo oscuro. Si bien Dubravka advierte que con el tiempo no ha vuelto a encontrar hilos en la vestimenta de nadie, está segura de que, cito, las hebras son alma y aliento. Con ellas viajan las almas de los vivos y de los muertos. Se meten dentro de nosotros, debajo de nuestras uñas, y así todos nosotros, sin saberlo, estamos relacionados. Fin de cita. Es decir, la misma Dubravka confiere un lugar protagónico al hilo en su historia, motivo por el cual la vinculó con la araña tejedora. Ahora bien, cabe destacar el modo en que Ugrezic hila estas historias. Más que un sutil y delicado entramado, muestra las uniones entre historias y géneros, de tal modo que el resultado es una especie de patchwork, cobijas conformadas por telas de distintos patrones, estampados y colores, que en ocasiones dejan ver las uniones entre ellas. En este sentido, el estilo del entramado de la escritura en Dubravka es tan importante como el asunto o el tema mismo. El diálogo de Ugrezic, además de centrarse en el cuento de Pilniak, también ahonda en la figura del zorro, a partir de los principios y valores que llevan a Isaiah Berlin a proponer una tipología sociológica del ser humano que organiza en torno al erizo y al zorro. La astucia del zorro en Dubravka Ugrezic. La narración de Dubravka, esa astucia, al igual que en Pilniak, tiene que ver con el elemento metaficcional presente en la narración de Dubravka. Entre las distintas reflexiones que Ugrezic realiza acerca del lenguaje, expresa con cierta nostalgia y desencanto la poca importancia que se le concede en este segundo milenio a la palabra, la cual, comparada con el papel que tenía en la época de Pilniak, ha perdido preponderancia. Cito: Pilniak vivía en una época en la que la palabra literaria era fuerte e importante. Ahora vivo en una época en la que las palabras están arrinconadas. Fin de cita. Además, Ugrezic indaga en las fuentes que pudieron inspirar el relato de Pilniak. Al respecto encuentra que, atendiendo a la traductora y estudiosa Kyoko Numano, es posible que la novela Naomi, traducida al español como El amor de un tonto, de Junichiro Tanizaki, sea la obra que inspira un cuento sobre cómo se escriben los cuentos, ya que fue una novela que se publicó en 1925 y Pilniak llega a Japón en 1926. Ugrezic intenta desentrañar el misterio relativo a cómo escribir un cuento bien contado. Se pregunta si acaso tiene que ver con una especie de equilibrio entre aquello que se muestra en la narración y aquello que se sugiere, o si más bien tiene que ver con el modo en que se estructura el relato. Ella lo plantea de la siguiente forma, cito: ¿Dónde se oculta el secreto de un cuento bien contado? En el juego de luces y sombras, de lo encubierto y descubierto, de lo expresado y lo callado, o, según la terminología formalista, en la organización del material. Fin de cita. Dubravka es plenamente consciente de que Pilniak representa para ella lo mismo que la historia de sus personajes representan para él, el pretexto para desarrollar su cuento y para reflexionar en torno a la creación de cuentos. Observamos otro rasgo del carácter metaficcional de la narración de Dubravka cuando reflexiona en torno a qué acciones o acontecimientos influyen en la creación de una obra literaria. Pues si bien las vivencias de personas son material que pueden convertirse en historias, tanto Dubravka como Pilniak coinciden en que no todas llegan a serlo. Cito: muchas historias en la vida de un escritor terminan, sostiene Ugrezic, como litopendiones, como embriones calcificados. Fin de cita. Finalmente, de acuerdo con Biederman, uno de los sentidos que se atribuye a la araña es el de, cito, una astuta criatura tramposa, fin de cita, valoración que comparte con el zorro. Por ello mismo, Dubravka Ugrezic recupera
recupera a la araña. Es decir, la araña y los hilos se vinculan con el zorro. De modo que en la elección de la araña, Dubravka continúa tejiendo la red de intertextualidad que la vincula con la zorra de Pilniak y con la audacia con la que narra y reflexiona sobre qué hace a un buen cuento y qué sucesos de la vida se trasladan a la ficción. Conclusión. Dubravka Ugrezic conjuga la astucia del zorro y la destreza de la araña al momento de escribir, tejer sus historias. Establece una relación intertextual con un cuento sobre cómo se escriben los cuentos, ya que dialoga con Pilniak a la vez que rinde homenaje a este autor, al tiempo que toma su estilo como un reto para contar varios relatos biográficos y ficcionales, todo lo cual plantea desde una narrativa metaficcional que tiene como objeto de reflexión el relato literario, su estructura y el sentido de representaciones simbólicas presentes en el cuento de Pilniak. Muchas gracias. Gracias, Laura. Pasamos ahora a la segunda ponencia de Xochiquetzalli Cruz Martínez, de aquí, de la Universidad Nacional Autónoma de México, titulada La voz animal como arquitrabe simbólica y narrativa en la novela Ánima de Wajdi Mouawad. Adelante. Bueno, muchas gracias y les agradezco a todos que sean parte de este congreso que, bueno, como pueden ver, es muy interesante y nos da diferentes voces, ¿no? Entonces, bueno, quisiera comenzar con un epígrafe de Rosario Castellanos que dice, gracias, que dice, mira a tu alrededor, hay otro, siempre hay otro. Lo que él respira es lo que te asfixia, lo que come es tu hambre. Bueno, primero voy a dar algunas noticias biográficas del autor. Aquí se los presento. Es Wajdi Mouawad y él nació en el Líbano en 1968. Es de origen cristiano maronita. Tuvo que, por esta causa, emigrar a causa de la guerra civil junto con su familia, primero a París, Francia, y luego a Quebec, Canadá. Él salió muy joven, cuando tenía como 6 años, pero eso no dejó que no viera todas las atrocidades que había en la guerra, ¿no? Entonces, bueno, se los menciono porque esto va a ser muy importante. Las huellas que va a dejar la guerra en él van a ser muy constantes en su obra. Entonces, es debido a esa transhumancia que el joven escritor se exiliará de manera física y simbólica y que, como él nos dice, construimos la flecha que somos nosotros mismos. La flecha inventa el blanco en el trayecto, es decir, uno tiene que salir a caminar para encontrarse con su identidad y con su destino. Es por ello que en su obra los motivos recurrentes son la identidad, la pertenencia, la angustia y el otro. Así lo atestiguan Rostro Recuperado, que es la búsqueda de un chiquillo que busca incansablemente la cara de su madre para saber quién es. Otra es una obra de teatro que se llama Incendios, que es una obra de teatro donde nos relata la vida de una mujer presa, que está en una cárcel y está en un espacio muy pequeño, está en una celda de 5x8. Entonces, lo importante aquí es que ella está ahí 10 años, está al lado de la sala de donde están torturando constantemente a la persona. Esto, de hecho, está basado en algo real, es una de las amigas de Wajdi. Y entonces, él retoma esta idea y entonces dice que llegaba a un punto en el que oía tantos gritos que ella lo que hacía era ponerse a cantar canciones de cuando ella era niña. Entonces esto incidentalmente le daba esperanza a los otros presos porque ellos comenzaban a cantar. Entonces, bueno, ahí comienza como esta defragmentación, ¿no? Y finalmente, pues vamos a esta novela que, bueno, es agridulce porque, bueno, Ánima es una novela muy extensa, pero es muy interesante porque se va a construir a través de la voz de los animales. Es decir, aquí no vamos a ver la voz del protagonista, sino vamos a ver la voz de los distintos animales que lo ven a una manera panegírica, ¿no? Entonces, esta voz animal es la que a mí me interesa porque va a ir construyendo y vamos a darnos cuenta que en una visión especular, como ahora estamos en esta visión contemporánea del mundo,
tenemos como un especismo, ¿no? En decir que somos los animales más evolucionados, que yo lo pondría entre comillas, y cómo vamos destruyendo o inmiscuyéndonos en los demás ámbitos de las otras especies sintientes de este planeta, ¿no? Entonces, bueno, les voy a platicar un poquito de lo que trata esta novela que es Ánima, que, bueno, aquí me gustaría hacer un pequeño comentario. La intitula Ánima porque recordemos que Ánima, según los griegos, es este gran espíritu de la madre tierra. Entonces, los griegos lo consideraban con que esta madre nos daba un pedacito a cada uno de nosotros, ya fuera un árbol, una lagartija, un perro. Entonces, le llama Ánima, Watki, porque al final todos somos parte de esta gran Pachamama, ¿no? Entonces, tenemos que ella es la que nos cubre, pero también tenemos que regresar a ella. Entonces es como un llamado a los seres humanos para no sentirnos como los grandes reyes o las grandes reinas de Abdala, pero y tenemos que estar con ella, ¿no? Es decir, tenemos que abonar para tener un equilibrio en cierta medida, pero bueno, no lo logramos. Entonces, les voy a platicar un poquito de qué trata Ánima. Ánima, publicada en el 2012, bueno, se trata de un protagonista que se llama Watch Debs, es un chico libanés exiliado en Montreal que descubre el cuerpo de su mujer en la estancia de su casa brutalmente asesinado. Es así que nuestro protagonista se obsesiona con la idea de encontrar al culpable, Wilson Ralph Rodney, un integrante de la nación originaria de los Mohawks, aleccionados y violentados por los franceses al ser arrancado de su seno materno a los 4 años y obligado a vivir en un orfanato donde sufre violencia, acoso y discriminación en un afán de, entre comillas, ser civilizado y así convertirse en un miembro útil de la sociedad. Esta persecución llevará a Debs a un viaje por América del Norte, Canadá y Estados Unidos hasta el Líbano, en su afán de atrapar a Wolf. Y también aquí dense cuenta cómo se apellida, es Wolf, es un lobo. Entonces, sí, bueno, Wat significa en árabe monstruo. Entonces, bueno, esas palabras son importantes porque ahorita vamos a ver cómo se va desenvolviendo. Sin embargo, en esta búsqueda, Wat Debs se encontrará a sí mismo, y ya que recordará su historia marcada por la violencia, la discriminación, el odio hacia los otros cuando está en la guerra del Líbano. Así, Wat Debs y Wilson Wolf Rodney se constituyen como dos caras de una misma moneda, donde la Europa civilizada, blanca y occidentalizada tratará de destruir todo recuerdo e identidad de estos dos individuos, pero no lo logrará porque sus raíces laten en el fondo de su corazón. Entonces, bueno, les traje esta foto que para mí se me hace brutal, porque del lado derecho van a ver a niños que son miembros del pueblo de la nación Mohawk, entonces que están con sus atavíos originarios. Entonces ellos tenían su lengua, tenían su cultura. Entonces cuando llegan los europeos, tanto ingleses como franceses, a Canadá, llegan a civilizar, a colonizar, y entonces les arrancan la cultura de estos pueblos, los inuits, muchísimos, ¿no? Entonces, literalmente los niños eran raptados, o bueno, iban a pedírselos a las casas para llevarlos a un orfanatorio, que bueno, eran lugares terribles, y para que aprendieran ya sea inglés o francés, para que pudieran ser integrados a la comunidad, ¿no? Entonces, ¿cuál fue después la política de Canadá? Fue meterlos en reservas. Entonces, los que no querían dejar a sus hijos, pues los metían en las reservas y sistemáticamente los fueron pues coartando, ¿no? Coartando, perdón. Entonces, bueno, hay registros de que entregaban, por ejemplo, mantas llenas de piojos para que les diera tifus, les daban, por ejemplo, era mucha la venta de alcohol para que se volvieran alcohólicos, y entonces poco a poco fueron diezmando pues así las culturas, ¿no? Entonces, en esta foto pues podemos ver eso, ¿no? Del lado derecho ustedes ven a los niños con su cultura, y del lado derecho pues ya están en un orfanatorio, ¿no? Y les toman, estas fotos eran muy recurrentes porque bueno, si se dan cuenta la mayoría están rapados, porque incluso el cabello, los Mohawks creían que, bueno, creen todavía
que en el cabello se cifraba una gran parte del alma. Como tú tienes el cabello, ahí es la fuerza de tu alma, ¿no? Entonces, bueno, también en ese sentido les decían que, por ejemplo, su lengua era del demonio. Entonces, bueno, por muchos medios golpeándolos, encerrándolos, hacían que olvidaran su lengua. Entonces, esto se los platico porque el asesino de esta novela, que hay que ver hasta qué punto también lo es, sufrió todas estas vejaciones, ¿no? Entonces, lo que vamos viendo a través de la novela es que Wolf lo que va haciendo es que va matando a ciertas personas que tuvieron que ver con que él cayera en el orfanatorio. Entonces, a la larga nos vamos dando cuenta que quién es el asesino o quién es el mal, ¿no? Todas estas personas que lo arrancan del lado de su hermana cuando tiene 4 años y que lo vuelven una bestia. Es decir, él se mueve por el instinto. Entonces, bueno, es lo que le dice Debs, ¿no? Él se obsesiona porque de hecho el protagonista, que es el que mata a su esposa, no recuerda todas estas cuestiones de que pasó en la guerra, en el Líbano. Entonces los dos son unos exiliados, eso es importante. Entonces, a lo largo de la novela y como se va tejiendo digamos que en la voz de los animales, nos vamos dando cuenta que son parecidos, nada más que han tenido diferente suerte, ¿no? Bueno, no sé si llamarle suerte o llamarle destino, porque al final también una de las grandes rasgos que tiene la obra de Mowad es que se basa mucho en la tragedia griega. Entonces, al final, lo que ya está cifrado para ti, que bueno, en este caso es Wolf, lo matan y pues ya tenía que, porque varias veces lo van a matar y se salva, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque al final hablamos de un exilio que va a ser compartido y que llega a un punto en la escena en cuando se ven que Debs lo ve, pero ya no lo mata, sino se queda viéndolo y en ese momento se da cuenta que son iguales. Nada más que, bueno, después matan a Wolf de otra manera a otras personas y ahí es cuando digamos que se concreta esta visión especular, ¿no? Entonces, bueno, y aquí los que van a hablar, pues van a ser los animales. Como les digo, va a ser un rosario de animales, que es desde una hormiga, una avispa, un perro, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante el simbolismo que tiene cada uno de estos animales. Solo voy a ahondar de manera superficial porque, pues bueno, no voy a acabar la novela en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, una de las primeras citas que me parecen interesantes es de este perro que se llama, bueno, vienen cifrados con su nombre en latín. Entonces, esta raza de perros se llama Canis lupus familiaris terra americana Staffordshire, pero es un perro de compañía, ¿no? Entonces, el perro ve a Debs, que está buscando y también ve a Wolf. Entonces, lo que nos dice es que el ser humano es un túnel estrecho, hay que internarse en él si quieres conocerlo, hay que avanzar en la oscuridad, aspirar el olor de todos los animales muertos, escuchar los gritos, los dientes que rechinan. Hay que andar, hundir las patas en el charco de sangre y trepar con un hilo de oro abandonado por el propio ser humano, cuando no era más que una infancia y ningún tejado cubría su techo. Animal entre animales, aún no sufría. El humano es un túnel y todo humano llora su cielo desaparecido. Entonces, bueno, aquí es interesante ver cómo hablan de una cadena que ya está olvidada. ¿Por qué? Porque en la visión hindú, todos los seres humanos en esta visión de la madre tierra, todos los seres estamos unidos por hilos de plata, por hilos de oro. Los hilos de oro son aquellos que nunca se rompen. Los de plata pueden romperse, pero se unen a otros. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya estamos hablando de un exilio, pero que está roto y que nosotros mismos, los Homo sapiens, sapiens, nos hemos roto con los demás animales, ¿no? Porque también somos animales. La siguiente es, lo que yo creo que significa o considero que significa el perro es el exilio del humano de todo el mundo, ¿no? Después vendría el ratón, que en latín se llama Ratus novegis, y él nos dice, no todos los humanos son trampas, no todos son veneno. Quiero decir con esto que no todos son humanos, algunos no han sido infectados con la gangrena. Entonces, bueno, aquí de lo que está hablando es que no todos los seres humanos
se ven separados de los demás animales, ¿no? Esa es una de las características de Debch. Él siempre está con los animales y los acaricia, incluso ayuda para poderlo pasar a Estados Unidos, lo meten en un tráiler donde van muchas mulas. Entonces él se conmueve tanto de las mulas porque las van a sacrificar. Entonces cuando llegan a una parada que toman gasolina, él las libera y dice, corran, porque al final el que está corriendo él es él mismo, ¿no? Es decir, al liberar a las mulas, él se libera. Entonces constantemente está ayudando a estos, cómo hemos esclavizado a las demás especies, ¿no? Entonces Debch va auxiliando a sus congéneres, llamémosle así. Después va a aparecer un murciélago que su nombre es Lasiuteris noctivagans, que es un murciélago canoso. Esta cita me parece hermosa porque ontológicamente, bueno, ahorita lo veremos, aparecen Watch y un joven que se llama Willy, que también él es Inuit. Entonces sufre lo mismo que Wolf, pero vive con otras dos personas y tienen una veterinaria. Entonces llega Debch a pedir pues posada y lo dejan en un cuarto donde hay 200 murciélagos que están colgados. Entonces él le tiene miedo, ¿no? Y Will les dice, no, quédate aquí porque ellos te van a mostrar el camino. Entonces, bueno, eso es muy importante porque simbólicamente ahorita van a ver la transformación que va a sufrir el personaje. Entonces, bueno, están estos dos personajes y le dice Watch, para poder ver, gritan, se refiere a los murciélagos. Y luego dice Willy, exactamente, para poder ver, gritan. Así que yo pregunto, si la vida es un perpetuo grito de dolor, ¿cómo podemos escuchar su eco y ecografiar el rostro de quien nos hace sufrir? Y luego le dice Watch, si el grito es perpetuo, ya nada es visible. Will, bingo. Después de cada grito debe de haber un silencio para que puedas escuchar tu eco. El que no hace más que gritar su dolor nunca podrá ver el rostro igual del que se obstina en silenciarlo. Esa es la lección de los murciélagos. Si quieres ver el rostro de quien te hace sufrir, tienes que hacer tu dolor callar, que se combinen perlas de dolor con perlas de los gritos. Watch, ¿por qué me cuentas esto, Will? Porque siempre me ha gustado salvar almas descarriadas. Entonces, bueno, esta ya no la voy a leer porque ya no me va a dar tiempo, pero bueno, aquí, sí, la voy a leer porque esto es muy importante. Es cuando ya se da cuenta Debch y Wolf que son parte de una raza una raza que no ha sido domesticada como debemos de ser todos o unirnos con los demás animales. Y dice de esta manera, perteneces a una raza salvaje, a un retoño en bruto de la naturaleza. Tienes que seguir siéndolo. No voy a domesticarte, no haré de ti un miedoso, un animal sumiso, un animal ciego. Yo te daré mi voz, te daré mi lengua, tú me darás tus silencios, me darás tu tesoro más preciado. Tú eres el perro de la raza de los lobos, pero es la raza de los humanos. Hombre es una palabra, es la palabra que me designa. Hombre y perro vamos juntos por la superficie de la tierra. Pero en un hombre que camina hay otros hombres que caminan encima de la tierra, hay otras tierras y detrás de los nombres de los países es importante que lo sepas. Entonces, bueno, aquí es cuando ya como que se libera Debch y entonces, bueno, ya para cerrar podríamos retomar qué es el símbolo zoológico, porque ustedes si se dan cuenta es el comportamiento animal que se equipara o se yuxtapone con el de los seres humanos. Entonces, bueno, el símbolo zoológico consiste en equiparar el comportamiento animal con el humano. Así este es un medio o instrumento analógico que sirve a los seres humanos para enseñar y acoger las virtudes y rechazar los vicios y reconocer las virtudes. Por tanto, desde la etimología más básica de símbolo, atar junto el animal en tanto instrumento pedagógico y reviste a través de su semejanza las enseñanzas. Y bueno, como diría mi maestro y amigo, el doctor Pedrosa, la medida del hombre ha sido muchísimas veces el animal, y de lo que el animal ha sido también muchísimas veces el espejo ante el que ha buscado reconocerse el hombre. Entonces, bueno, hay que escuchar a nuestros congéneres en este mundo y nos reconoceremos en ellos. Muchas gracias.
Muchas gracias por la ponencia y bueno, vamos muy bien de tiempo. Ambas han sido muy puntuales y además teniendo el espacio de la otra ponencia, pues les invito a todas, a todos a plantear preguntas a nuestras ponentes. Adelante. Adelante, por favor. Bueno, de hecho eso lo menciona Pilniak en su cuento sobre un cuento sobre cómo se escriben los cuentos. Él ahí menciona al zorro como deidad de los escritores, particularmente por estos dos atributos que son la traición y la astucia, ¿no? Entonces es el mismo Pilniak Pilniak como que lo sugiere un poquito, ¿no? Ya quien lo enfatiza más todavía es Dubravka, que recupera a Pilniak, y entonces ella sí lo hace más evidente, pero quien primero lo menciona así, o sea, lo establece como la deidad de los escritores, es él. Y ya posteriormente ella recupera esa idea y sobre ese, sobre lo que va jugando y trabajando, ¿no? En su texto, que pues tiene como que el mismo título, solo la variante del verbo. En lugar de un cuento sobre cómo se escriben, es un cuento sobre cómo se crean los cuentos. Algo así, yo creo. Bueno, eso es también, dice Dubravka, que es un juego que las chicas de secundaria jugaban. Yo me acuerdo que también algo así como que pasaba conmigo en secundaria, ¿no? O sea, como que si se veía un hilito en la ropa que colgaba, decía, tienes un pretendiente. Y dependiendo del color del hilo, dice ella, pues se asociaba, ¿no? Si era clarito con un rubio y si era un poco más oscuro con alguien moreno, ¿no? Es lo único que menciona y ya a partir de ahí dice, es curioso porque cómo es que en secundaria jugábamos a eso todo el tiempo, pues que dice, traíamos hilos por todas partes. Dice, yo ya no he vuelto a ver hilos en la vestimenta de las personas nunca más, o no me fijo, o es que ya no pasa eso, pero eso yo lo recupero también un poco como que también ella es muy sutil en cómo se identifica ella y su labor de la escritura con la araña, ¿no? Entonces como que sí de pronto hace alusiones al hilo con más frecuencia, más que a la araña, como al hilo, al ovillo, al hilar, al tejido. Ajá, pero es eso lo que ella mencionaba como este juego, ¿no? Ajá, sí. Bueno, más que una pregunta, es un comentario para Laura. Ajá. Es esta cuestión que dices de lo del hilo, sería como un palincesto este texto, bueno, muchos que hemos visto aquí, pero en un sentido simbólico, ¿no? Sí. En el que en la que los animales son esos como pequeños hilos, ¿no? Esos como puntos extraños que hacen que nos preguntemos quiénes somos. Exacto. Entonces, en ese sentido, Dubravka, ¿qué es lo que ella en su biografía pudo ver en esta cuestión del exilio? Porque comentaste que fue que desapareció Yugoslavia o algo así. Ajá, sí, ella Entonces, ella como a nivel vivencial, ¿qué fue lo que provocó el exilio, el rompimiento con su identidad europea, bueno, ¿dónde está? Sí, pues sí, es que en Yugoslavia lo que mencionaba cuando se da el momento de independencia, que en realidad es como toda esta guerra de serbios contra croatas, pues entran en pugna ellos dos y a ella le parece que en realidad ninguno de los dos, es decir, más bien los dos están cayendo como en la defensa de un nacionalismo que no tiene noción de ser y que más bien es como el aniquilamiento del otro, ¿no? O sea, al defender los serbios su nacionalismo, excluyen a los croatas y viceversa. Entonces ella por eso dice es que no tendríamos que llegar a ese punto, ¿no? Exacto. Y precisamente y además ella es muy irónica, muy crítica también. Entonces sí llegó a ser como un poco eslogans que sacaban ambos grupos, por decirlo así, ambas etnias,
pues ella los utilizaba como para, en el fondo, criticar a unos y otros, y a ninguno de los dos les pareció. Entonces fue severamente atacada, muy fuerte, prácticamente le hacían como imposible la vida, hasta que ella dijo, bueno, no tiene sentido que siga aquí. O sea, al final de cuentas, Yugoslavia, que es el país donde yo nací, ya no existe. No hay razón como por qué quedarme aquí si al final de cuentas ni uno ni otro me quiere. Entonces es cuando ella decide salir y estuvo pues por varias partes de Europa, pero finalmente como que le gusta más Ámsterdam y ahí es donde se queda y de hecho ahí es donde vive hasta que muere y muere este año, ¿no? Ajá, pero, y claro, es algo que sí la marca muchísimo en su literatura, ¿no? O sea, sí también es decir, al final de cuentas también, ¿qué es la identidad, no? O sea, ¿son estos nacionalismos o por dónde va la identidad? Que es un tema que a ella le interesa mucho, pero nunca como yéndose por ningún nacionalismo, sino más bien como ahora sí que ciudadanos del mundo. Y otro tema que también le interesa mucho, pues es precisamente como la misma escritura, ¿no? Por eso siempre regresa como esa metaficción. Sí, porque al final es como una identidad que viene en construcción, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que te hace de un lado donde naces o donde está lo que amas o donde vas a vivir? Entonces, eso es interesante en esta cuestión de cómo el animal puede convertirse en ese otro, ¿no? Claro. Pero que a veces no lo vemos porque estamos en ese especismo. Entonces, cuando ya estos escritores hablan desde el exilio, entonces se alejan, ¿no? Claro, sí, sí, sí. O sea, como se va construyendo, pero al Ajá. mismo tiempo a partir de una deconstrucción, Exacto. ¿no? Sí, definitivamente. ¿Alguna pregunta más del público? Sí, adelante. Un poco si se pudiera profundizar en esta relación entre el perro, que lo ubicaste como el símbolo del exilio, y bueno, imagino que obviamente también tiene que ver esto de, o no sé si, bueno, sí lo veo, pero al mismo tiempo que no me queda completamente claro, la parte de el lobo, que obviamente es este animal no domesticado que representa a estos personajes, ¿no? Porque obviamente cuando hablando, continuando con el discurso de la identidad, o sea, entiendo que al momento de que estos personajes son exiliados, ellos pues tendrían que convertirse, dejar de ser lobos, convertirse en los perros domesticados. Entonces, pero entonces ahí, ¿cómo entraría esa parte del perro igual al exilio? O sea, representa, bueno, tú lo lees precisamente desde esa perspectiva de individuo que fue exiliado y ya se acostumbró bueno, ya se adaptó, o mató una parte de su identidad para apropiar una nueva identidad en donde se acople con lo que está alrededor, o como... Es que bueno, tiene que ver con la historia del perro. El perro, bueno, tiene una madre a la cual atropellan. Entonces, bueno, toda su familia muere y entonces, bueno, de hecho, perdón por la palabra, el perro se llama Motofokker. Entonces, el que es su dueño es un montaraz de la tribu Muwa. Entonces, él lo acoge porque pues el perro está en la calle, nadie lo quiere, ¿no? Es decir, sufre y lo ve flaquito y todo, entonces él como que lo cría y entonces la visión del perro cuando leemos sus diálogos es que él dice, yo por mi amo mataría a quien fuera. ¿Por qué? Porque él es el que me da, bueno, es el que lo acoge, ¿no? Porque pues, si no hubiera muerto. Entonces, en ese sentido, lo veía como exilio, porque digamos que él queda exiliado porque pues queda huérfano, ¿no? Al igual que Depch. Entonces, porque sí, bueno, el perro significa fidelidad, sería esta domesticación, y por eso, bueno, voy a volver a poner la presentación porque se une muy bien con este comentario que me haces. Voy a ir a la última. Aquí, no, es esta. Y aquí se fusiona muy bien esta visión que tú decías de el lobo con el de los perros, ¿no? Dice, tú eres un perro de la raza de los lobos. Entonces, en ese sentido por eso, bueno, uniéndolo con esta visión de este perro huérfano, entonces como encuentra una identidad pues con este montaraz, y bueno, al final pues se queda con él, porque los matan a los dos. A su amo le dan un balazo en la cabeza y a él, bueno, le cortan el cuello y le sacan las tripas, ¿no? Entonces, al final, pues eso es lo que tenemos que fusionar, ¿no? Es decir, por las circunstancias, los personajes
se exilian, o bueno, desde niños se exilian, al igual que, por ejemplo, el perro. Entonces, al final tienen que, no muere esta parte, no sé cómo llamarle, salvaje, porque esa es la identidad, ¿no? Por eso bueno, esta cuestión de que son de pueblos originarios también es muy interesante, porque al final es lo que ellos son, ¿no? Entonces, cómo colonizar al otro se convierte en una cuestión, pues, brutal, ¿no? Entonces, aquí, al grado de que Debs no se acuerda, o sea, no se acuerda de que él estuvo en la guerra y empieza a recordar a través de toda la novela, pues cosas atroces, ¿no? Entonces, como por un lado Wolf sí se acuerda y comienza a tomar venganza por todos lo que lo dejaron ser, ¿no? Bueno, lo permitieron o lo jalaron para que olvidara que era un Mowak y Debs lo olvida, ¿no? Pero al final son los dos un perro de la raza de los lobos. ¿Por qué? Porque no olvidan esa identidad. Entonces, en ese sentido, lo decía, bueno, tal vez no quedó muy claro porque no conté la historia del perro, pero fue por eso. Entonces, al final, pues sí, el perro muere con su amo, pero porque él lo salvó, ¿no? En cambio, a estos dos protagonistas, pues nadie lo salva, porque pues uno se olvida y le matan a la mujer, bueno, matan a su esposa, y al otro pues muere, lo matan acribillado, ¿no? Entonces, pero son dos partes del exilio que al final pues se tienen que concretar de alguna manera. En ese sentido iba, pero por eso quedó como un poco no, bueno, no quedó muy claro porque no conté la historia de él, pero. Sí, no me importa. Ajá. Lo que estaríamos diciendo justamente al decir que estos dos exiliados no son salvados y ambos mueren de forma bastante violenta, podríamos pensar que es como cruelmente el destino de todo exiliado que no se acople. Pues no, porque al final, pues bueno, tú sales exiliado porque pues no te queda, bueno, hay personas que se exilian, pero hay otras que tienen que hacer, ¿no? Porque pues, como comentábamos con Dubravka, porque tuvo que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, pienso en la generación de los que se ha llamado hispano-mexicanos, ¿no? Por ejemplo, son autores que llegan con el exilio español y entonces pues se parte, ¿no? Sobre todo los más viejos siempre tienen a esta España en la mente, ¿no? Esta España que es su vida y que tratan de emular lo que vivían en España. Aquí, por ejemplo, fundan el Colegio de México, fundan el Colegio Vives, entonces ellos traen a España consigo, ¿no? Pero es esa España peregrina. En cambio, ya sus hijos ya tienen esta historia de España en la mente, pero pues ellos ya son mexicanos, ¿no? Entonces no es que sus hijos estén derrotados, sino al final se adaptan porque pues bueno, ellos conocen España por el recuerdo de sus padres y muchos solo pueden regresar hasta que Franco muere, ¿no? Y de hecho ya muchos ya no vuelven porque pues mueren de ancianos, ¿no? Entonces al final tendremos, sí, yo creo que en esta novela sobre todo sí se ve esta cuestión de qué lado, y a lo mejor tampoco sería negativo en el sentido de que también nos hace reflexionar, ¿no? De quiénes somos y hacia dónde vamos. Entonces yo no podría asignar del todo que el ser un exilio pues es una derrota o algo así, sino que al final nos da el espacio para poder, bueno, alejarnos y ver y construir esa identidad de dónde venir, ¿no? Eso es lo que yo te podría contestar. Pues sí, ¿no? Porque en ese sentido, o sea, sí, porque por ejemplo, si se hubieran quedado así, en el caso de, por ejemplo, de Wolf, él hubiera terminado igual, o sea, en ese sentido, porque bueno, todos los de los Mowaks, lo que tenían en común es que se reunían en una taberna, entonces todos, la mayoría mueren o en pleitos callejeros, o se mueren de cirrosis, o así pasa, ¿no? Entonces Wolf, en cierto sentido, porque es así, se salva porque pues como es violento, pues empieza a matar a todos, ¿no? Porque de hecho el pueblo no lo entrega, porque dice, bueno, el mismo, llamémosle el regente de la reservación, dice que no va a entregar a nadie, así sea lo peor,
no lo va a entregar porque es parte de su pueblo, ¿no? Entonces, y en el caso de Debch, lo lleva a pues sí, a un viaje iniciático de él mismo, porque te digo, él no se sabía exiliado porque no se acordaba. Tanto fue el dolor que tuvo que no recordaba, y entonces a través de la visión especular con Wolf, que bueno, en este caso podríamos decir que a lo mejor Debch es el perro, ¿no? Es el perro domesticado. Entonces Wolf es lo salvaje. Entonces, al estarlo persiguiendo, él persigue esa identidad que no conoce. Entonces, cuando se encuentran, te digo, es un momento, o sea, se ven y él trae una pistola. Entonces lo va a matar y no lo mata porque se da cuenta que es él mismo. Exacto, entonces yo creo que el exilio te da eso, ¿no? Un exilio físico, simbólico. Al final somos parecidos, pero somos diferentes, ¿no? Entonces, el construir esta identidad en el devenir, y al final, pues también cambiamos, ¿no? O sea, lo que yo pensaba hace, no sé, 10 años, ahora no lo pienso. Entonces, creo que es un mecanismo de autoconocimiento muy importante. Por eso me pareció interesante ponerles lo de los murciélagos, porque luego es demasiado el dolor que se tiene, pero se tiene que bajar en una pausa, porque si, como nos dice el murciélago, bueno, Willy, mejor dicho, respecto a los murciélagos, si constantemente estamos gritando, no podemos ver o que haya un eco, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando regresa, cuando reflexionas, es cuando te alejas y entonces ves quién eres, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, pues serían estos dos polos que al final son parte de dos caras de una misma moneda, ¿no? Bueno, no sé si respondí, Sharon, a tu pregunta. No, gracias a ti. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Adelante. Ah, ok, ajá. Bueno, en algunas entrevistas que le han hecho a Wadji, dice que construye, bueno, que pone los nombres latinos porque son los nombres biológicos, o sea, son los nombres con los que se conoce en todo el orbe. O sea, es que no sé cómo se les llamará, la manera en cómo los biólogos se refieren bueno, a los animales, ¿no? De una manera científica. Entonces, como él se considera ciudadano del mundo, porque, pues bueno, tuvo que salir, entonces él considera que así podría ser más cercano a todos, porque bueno, si tú ves la novela vas a ver que aparecen varias lenguas. Aparece el Mowak, aparece el francés, aparece el inglés, entonces es una polifonía de voces. Entonces, es por eso que él utiliza, porque bueno, está dividido como en tres grandes partes. La primera es esta de los animales, la segunda le llama bestiae, que son los animales, y ya habla concretamente de los seres humanos. Y la tercera ya es una serie de, bueno, aquí lo podemos ver, de lugares en Estados Unidos, en Canadá, donde las diferentes naciones han sido como alejadas. O sea, bueno, donde están las principales reservaciones de los pueblos originarios del norte de América, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tiene que ver con el Canis lupus, porque ese sería el lobo, pero el Canis lupus familiaris es el perro que, bueno, es de la misma familia, nada más que ya ha sido domesticado, ¿no? Entonces, es por eso que él utiliza esos nombres biológicos, porque considera que así en el orbe será mejor conocido, porque todos, bueno, esos nombres no se mueven, ¿no? Porque son con los que se designan biológicamente. Entonces, y de hecho el primer perro es el que aparece, es este perro que les digo que muere con su amo, ¿no? Entonces, es por eso que utilizan los nombres en latín, porque así es como más, no sé cómo hablarle, cosmopolita, ¿no? ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias a ambas, muchas gracias al público. Gracias. Y pues receso hasta la siguiente sesión. Okay, gracias. Enhorabuena, muchas gracias. Ya me estaba yo yendo.
Gracias. Ali, Gracias. la de Judith, pues se queda, ¿no? Pues sí. Pues sí. Esta es por moderar. Qué bueno, gracias. Gracias por moderación. Y sí, yo Está voy a muy ver si interesante la novela. Tiene Sí. muy buena pinta. te la paso si quieres. La tengo aquí en el celular. Sí, pero está muy fuerte, ¿eh? Sí, sí se ve. Porque la primera imagen es, bueno, es que somos mujeres. La primera imagen es la chica que la apuñalan 30 veces. Meten el cuchillo por la. Ajá. Entonces es algo, bueno, Ya. es brutal, pero bueno, si quieres te lo muestro. No, pásamela. Yo hace tiempo leí bastante literatura libanesa Ajá. porque fui al Líbano. Entonces dije, pues mira, pues hay que... Ciudadana. Yo soy polaca. Con razón. Y digo, pues nada, pues voy a leer porque a ver a qué voy. Ajá. Y Sí, creo que sí. Justamente. hasta y media. Hasta las 12:30. 12:30. A ver, pásame tu 6. 55, 650, 650 717, 717. 85. Ahí ya me equivoqué. 717, 85. 8. Sí. ¿Así? Así. Entonces déjate Perfecto. marco y ahorita te lo paso. Sí, y se lee así. Bueno, llega un punto en que dices, yo dejé de leer. Dije, no, ya no. Y ya, luego continúas. Sí. Ay, sí, mira, ya me está echando la... Esta eres tú, ¿no? Sí, esa soy yo. Entonces ahorita te guardo y te la paso. Tú bueno, Laura ahorita va a estar. Tú vas a estar todavía un ratito, ¿no? O ya te vas. No, ya me bueno. voy, es que tengo clase por la tarde. Sí, tú me nos comentaste. Sí, les comenté que bueno, menos mal que me ha tocado hoy, porque mañana sí que tengo todo el día. O sea, mañana hubiera sido imposible. Bueno, entonces te mando un WhatsApp ahorita y te paso la Sí, novela. perfecto. Y Muchas bueno, gracias. puedes leer en tu celular o en la compu. O en la compu, Porque sí, es un mejor. EPUB. Ajá. Sí, no, mejor en la compu. Y es que justo, ¿no? O sea, no sé si has visto, si te interesa la literatura árabe, han tenido, no sé si todavía lo tendrán, en el péndulo, como expurgos de toda la colección Turner de los premios de literatura árabe. No Me sabía. lo compré todo. Y yo creo que por todos los libros me he gastado 500 pesos en total. Voy a ir. Sí. No, de hecho quiero aprender árabe, pero no me da la vida.